Hola, soy Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso y quiero darle la bienvenida a este nuevo Agora Live, instancia de reflexión y difusión de las ideas de la libertad, especialmente diseñada para estos tiempos de pandemia. Y lo cierto es que el coronavirus nos ha entregado más dudas que certezas a pesar del tiempo transcurrido. Y por esta razón, las medidas tomadas por cada gobierno deben ser analizadas con especial atención. Y para hablar sobre estrategias comparadas y el escenario económico post-pandemia, tenemos a un invitado de lujo. Se trata de Diego Sánchez de la Cruz. Él es escritor, traductor, profesor universitario y periodista especializado en prensa económica. Sus aportes en libremercado.com de Libertad Digital son una referencia obligada para quienes desean seguir los desafíos de la economía mundial en habla hispana. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer apoyar a la Fundación para el Progreso e intercambiar ideas con todos los buenos amigos chilenos. Muchas gracias, Diego. Bueno, para empezar, los que seguimos tu trabajo sabemos de tu especial preocupación por la evidencia y los datos duros. En base a tus investigaciones recientes, ¿qué nos puedes decir sobre las distintas estrategias que se han seguido para combatir la pandemia? ¿Necesariamente funciona mejor el confinamiento estricto que un aislamiento blando? Es una buena pregunta y probablemente hasta que no pase un poco más de tiempo no vamos a tener respuestas totalmente claras al respecto. Pero lo que sí es verdad es que a estas alturas ya de la pandemia, cuando ya se cumplen, por ejemplo, en el caso de España y de otros países europeos, más de 2 meses en una situación de auténtica emergencia, que ya no solo es sanitaria, sino que también ha devenido una crisis social y económica de primera magnitud. Ya es verdad que ya tenemos datos suficientes para establecer comparativas internacionales, para trazar mediciones que nos permitan comparar el resultado que han arrojado las distintas estrategias. Verás, desde el minuto cero, en cuanto estalla una emergencia sanitaria de este calibre, la respuesta evidente es si existe o no una cura, un tratamiento eficaz, algún tipo de medida sanitaria que nos ayude a contenerlo. Y de sobra he sabido que, de momento, esas soluciones están en vías de desarrollo. No es menor, en cualquier caso, que el horizonte temporal que se maneja, ¿no?, para encontrar esas soluciones es muy chico, es muy corto. Tradicionalmente, las vacunas y los tratamientos llamados a paliar algunos de los grandes males en términos de salud de la humanidad han demorado muchos años e incluso varias décadas en completarse. Y ahora mismo sí que es verdad que hay en marcha pues, más de una veintena de proyectos de vacunas, cientos de ensayos de tratamientos paliativos y, por lo tanto, una economía más grande, más global, es una economía en la cual hay más conocimiento en circulación y se puede avanzar más hacia las soluciones sanitarias que sin duda pueden ofrecernos un poco de certidumbre para el medio y para el largo plazo. Ahora, para el corto plazo está claro que no había una solución porque esta, en concreto, la mutación de este coronavirus no nos era conocida, sigue siendo aún un enigma que estamos tratando de resolver y, por lo tanto, el reto era, en primer lugar, evitar el mayor número de muertes posibles y evitar también la saturación de los sistemas sanitarios y su capacidad de atender a quienes salen golpeados e infectados por el patógeno. Pero también, obviamente, hay que equilibrar todo eso con otros derechos fundamentales, ¿no? El de las libertades más básicas del ser humano, que obviamente dan un paso atrás ante situaciones de emergencia, pero que no deberían dar necesariamente un repliegue total y absoluto, si es que esto además no es necesario, y ahora vamos a hablar un poco de ello, para contener la pandemia. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el bolsillo de las personas. A nadie escapa que hay una relación muy directa entre un mayor nivel de desarrollo económico y unos mejores indicadores sociosanitarios. La sociedad más rica es una sociedad más próspera porque también es una sociedad con mejores indicadores de salud, una sociedad que vive más, que pierde menos años de vida por enfermedades que son tratables o curables y, por lo tanto, sería un error ceñir la discusión solamente a la conversación sanitaria. Yo creo que estamos cayendo en una tentación que advirtió, creo que con buen criterio, Wolfgang Schäuble, el que fue
ministro de Finanzas y fiel escudero de Angela Merkel durante aproximadamente una década, cuando nos dijo que sería un error escuchar solamente a los epidemiólogos. Obviamente, los epidemiólogos tienen muchísimo que decir en una emergencia sanitaria como esta, pero tanto como los epidemiólogos hay que escuchar a las demás áreas de conocimiento que tenemos, porque no podemos solamente tratar la crisis a corto plazo del coronavirus. Tenemos que ser también conscientes de que las soluciones que se proponen contra el coronavirus también tienen consecuencias negativas en otros ámbitos. Por lo tanto, tenemos que escuchar a otros profesionales de la salud, por ejemplo, la salud mental, porque una situación de confinamiento generalizado para segmentos muy importantes de la población o para grupos de población que pueden tener una situación más compleja, como por ejemplo las personas solas con una edad muy avanzada que llevan ahora mismo más de 2 meses metidos en su casa, o todos aquellos que han perdido a un ser querido muy cercano y que no han podido despedirse de esa persona y que han prácticamente visto cómo su vida se sacudía por completo. Todo esto va a requerir una atención médica que obviamente no estaba en las cartas y no estaba prevista. Por supuesto, en el ámbito económico, ni que decir tiene que los escenarios que se manejan son tremendos. Estados Unidos, por ejemplo, ha presentado cifras de paro que, aunque en un 80% se refieren a pérdidas temporales de empleo, no dejan de ser cifras que nos devuelven a datos que no se veían desde los tiempos de la Gran Depresión. Por lo tanto, con todo esto en mente, pues tenemos que abrir esa conversación. Yo entiendo que si solo tomamos la perspectiva del confinamiento estricto como aplicó China, pues todo lo demás nos va a resultar llamativo. Pero yo planteo otra pregunta. ¿Por qué vamos a dar por bueno que el país en el que se origina esta pandemia con enormes problemas en materia de transparencia, de información a la comunidad internacional, de lo que estaba pasando y de la crisis sanitaria que se estaba produciendo, ¿por qué damos por bueno que además sus soluciones son las únicas que sirven? Yo creo que obviamente una cuarentena nos remonta a tiempos donde la información era mucho más limitada, donde las técnicas sanitarias eran mucho más básicas, y que aunque una cuarentena, por lógica, ayuda a detener la propagación de un virus, no es la única solución disponible. Entonces, los datos que están ya disponibles después de 2 meses de confinamiento muestran que es necesario un cierto nivel de distanciamiento social. No nos vamos a engañar. Si es una enfermedad que se puede propagar de forma tan rápida, hay sectores que tienen que verse obligados a dar algunos pasos atrás en su operativa, y en algunos casos casi es más recomendable que no abran sus puertas durante una temporada. Y por lo tanto hay áreas donde es muy difícil evitar las restricciones. Pero sí es verdad que cuando comparamos el nivel de restricciones aplicado por los países, que esto es algo que ha hecho la Universidad de Oxford, ¿no?, midiendo el grado de prohibiciones y de restricciones que se han introducido en la movilidad cotidiana de las personas, y si lo comparamos con la mortalidad que está teniendo la enfermedad, vemos que no hay una correlación directa y no hay un vínculo claro entre ser más estrictos con el confinamiento y tener mejores indicadores sanitarios. Esto lo podemos comparar a nivel país, pero también a nivel región, también lo podemos hacer a nivel internacional, podemos irnos por distintos lugares, no solo de América, también de Europa, y lo que nos encontramos, como digo, es que hay países que han sido muy estrictos y han tenido buenos resultados, y hemos tenido también países que han sido muy estrictos en las medidas de confinamiento y han tenido malos resultados. De igual modo, hay países que han sido mucho menos estrictos en términos de confinamiento y han tenido malos resultados. Y por otro lado, hay países que han sido menos exigentes en medida de confinamiento y han tenido buenos resultados. De manera que la respuesta no está necesariamente en hibernar por completo una economía, cerrar por completo un país, sino que la respuesta tiene que ser otra, porque de lo contrario los datos sí que nos dirían claramente que allí donde se ha confinado el grueso de la población, los resultados son mejores. Entonces esto nos hace preguntarnos más variables, Juan. Por ejemplo... Eso obviamente es muy cierto lo que dice Diego, en relación con que los efectos colaterales vienen a ser bastante relevantes en comparación con solamente el efecto de el evitar la propagación del coronavirus. Entonces también la capacidad de los estados tiene que estar en poder equilibrar estos efectos colaterales con el efecto buscado, ¿no es cierto?, de controlar la propagación del virus. En vista de la experiencia comparada, ¿cuáles son los países que a ti, que tú ves como un ejemplo a seguir?
Bien, pues en términos de respuesta a esta situación tan delicada, una de las cuestiones que yo creo que es evidente es que hay que dar una respuesta rápida cuando surgen estas situaciones. Y la estrategia puede ser una u otra, pero hay que mover ficha rápido para que tú vayas por delante de la enfermedad en vez de la enfermedad por delante de ti, para tomar la delantera, anticiparse. Entonces, la anticipación es fundamental. Y te voy a dar dos ejemplos que son opuestos en su apuesta. Uno es Corea del Sur, que apuesta por un aislamiento light, un aislamiento blando. En el caso de Corea del Sur, la clave fue hacer todo tipo de rastreo mediante distintos despliegues de infraestructura sanitaria y tecnológica orientados a hacer un mapa de cuántos ciudadanos podían estar infectados del patógeno, intentar reconstruir cuáles podían haber sido los movimientos que habían realizado que les habían llevado a contraer la enfermedad para así prevenir los focos de macrocontagios y establecer confinamientos prácticamente personalizados, ¿no? Individualizados, en los que entrasen solamente las personas infectadas y aquellos ciudadanos que hayan estado en contacto con esas personas y hayan tenido algunos síntomas compatibles con el patógeno. Además, en Corea del Sur se han establecido algunas medidas, pues por ejemplo, para realización de test masivos que consisten en un mecanismo similar al de la comida rápida que se sirve en el mismo coche, ¿no? En los autos, famoso caso de McDonald's y de otros restaurantes donde prácticamente en el drive-thru, ¿no? Con tu mismo coche, pues haces el pedido y lo recibes, ¿no? Pues lo mismo sucedía en estas infraestructuras rápidas para hacer en un solo día 20.000, 30.000 exámenes de coronavirus a la población surcoreana. Y no a toda la población, porque no sería absurdo, sino a las personas que o bien han estado en contacto con los infectados de forma directa o bien indirecta, ¿no? Sea porque son familiares o conviven juntos, o sea porque comparten un lugar de trabajo. De esa manera, Corea del Sur no tuvo que implementar unas restricciones tan profundas a la movilidad y al funcionamiento de la economía, pero sí manejaba suficiente información para decretar pues, bueno, la introducción de algunas medidas de control muy focalizadas allí donde se estaban dando situaciones que eran peligrosas. Y además esta respuesta, como es rápida, pues lo que permite es luego hacer ajustes. Esta semana, por ejemplo, hemos conocido que en Seúl ha habido un cierto rebrote de casos y estaba curiosamente conectado a un súper propagador de la enfermedad. Era un solo infectado, pero que a lo largo de una noche de fiesta había pasado por distintos locales, restaurantes y demás, y había extendido el patógeno de forma muy superior a lo normal. Lo normal es que una persona pues, pueda infectar a 3, 4 en su entorno, porque es una enfermedad muy sencilla de propagar, pero en este caso estamos hablando de un orden hasta 40 veces mayor. Entonces, se trata de saber identificar esos casos y a través de las aplicaciones que hacen un seguimiento de la población y, por otro lado, los test que permiten manejar información fehaciente sobre quienes están infectados, pues evitar un cerrojazo total y absoluto de la economía, que obviamente es catastrófico, y toda la crisis social que también supone estar metido en casa sin poder salir, sin poder hacer nada, incluso sin poderse despedir uno de los suyos y demás. Corea del Sur ha llegado a celebrar unas elecciones en este contexto, o sea que no estamos hablando en absoluto de un aislamiento medio, sino ha sido claramente un aislamiento blando en el cual ha habido restricciones, pero obviamente muchos sectores han seguido funcionando y, como digo, hasta se han celebrado con cierta normalidad unas elecciones, ¿no? Y te doy otro ejemplo, el ejemplo de Austria. Austria, en el momento en el que toma la decisión de introducir medidas contra el coronavirus, toma el camino opuesto, opta por el confinamiento. Y sin embargo, Austria lo hace rápido, con un número de casos que era muy limitado y con un plan de salida del confinamiento muy claro. Se establece desde un primer momento cuál va a ser la duración del estado de alarma y cuál va a ser el calendario de reapertura. De modo que todos los sectores saben a qué atenerse, pueden tomar medidas desde el minuto cero y tienen además facilidades de la administración, porque la administración ya puede anticipar el coste. No está en una situación como la que tenemos en otros países, incluido España, en el cual no sabemos si la caída del PIB puede ser del entorno del 6-8% o del entorno del 14-16%, porque hay tanta volatilidad y tanta discrecionalidad en los planes de salida del confinamiento, hay tanta incertidumbre jurídica que realmente no sabemos cuál puede ser el impacto para el empleo. Fíjate, en la región de Madrid, donde yo vivo, en la capital de España, las horquillas que se barajan de pérdidas de empleo hablan de 300.000 o 1 millón de empleos perdidos. Son demasiada variación porque no hay un plan claro de salida por parte del gobierno nacional y, por lo tanto, no podemos estimar realmente qué va a pasar. Y cuando no puedes estimar qué va a pasar,
el sector privado no se puede preparar, los ciudadanos no se pueden preparar y es imposible salir de ese bucle de restricciones y de control. Y Austria, como digo, desde el primer momento establece claramente la perspectiva de aproximadamente un mes de cerrojazo, desde mediados de marzo hasta mediados de abril, por redondear un poquito las cifras, y una vez empieza el cerrojazo, se empieza a trabajar ya en la fase cero, es decir, ¿qué vamos a hacer para aliviar a las empresas afectadas? ¿Cómo vamos a recomendar la movilidad en el momento en el que se recupere el funcionamiento cotidiano de los sectores? ¿Y qué sectores van a tener que tomar un calendario un poco diferente para recuperar su actividad cotidiana? Y de esta forma, Austria ha tomado decisiones que son restrictivas, pero ha sido muy breve el espacio temporal en el que se han tomado. Por lo tanto, el coste es mucho menor, el sacrificio es más pequeño. Y además, en países como Austria, se vuelve a constatar lo importante que es la austeridad. El hecho de que las cuentas públicas estén en orden, que haya un superávit presupuestario, que la deuda pública tienda a reducirse, no a aumentar. Justo de eso te quería preguntar, Diego, en el sentido de que mucho se habla o se especula del escenario económico post-coronavirus, pero se habla generalmente de los desafíos de las empresas y del mundo del trabajo, y menos se habla de las medidas que deberían seguir los estados para superar esta crisis. Entonces, muy en la línea de lo que estabas comentando, ¿cuáles serían las claves de una política económica exitosa para afrontar la crisis que seguirá a esta pandemia? Bueno, si te fijas, Juan, uno de los temas que deberíamos, yo creo que todos damos por descontado, es si le entregamos a un Estado tanto poder como tienen los Estados hoy en día en términos de gasto y de controles, lo lógico sería que fuese capaz de enfrentar un parón de un mes o de 2 meses. ¿Acaso no estamos entregando en promedio el 40-50% de la renta de muchos trabajadores medios a ese gran Estado protector que a priori va a ser capaz de gestionar una situación de emergencia, que a priori ha sido creado, desarrollado y ha crecido con el propósito de dar respuesta a estas situaciones límite? Pues como estamos viendo en esta pandemia, la respuesta no es en absoluto satisfactoria en muchos casos, porque hay muchos países en los cuales se ha producido un aumento sistemático del endeudamiento en tiempos de bonanza. Y en tiempos de bonanza tendría que haber sucedido exactamente lo contrario, es decir, los ingresos tendrían que haber sido más que suficientes para cubrir los gastos y de lo contrario los gastos son excesivos y deben reducirse. El problema de no haberlo hecho en tiempos de bonanza es que ahora no hay dinero en la caja. Y muchos países están encontrando que llegan a esta crisis con niveles de deuda pública que son muy elevados y que de la noche a la mañana se van a multiplicar exponencialmente porque obviamente este año las finanzas públicas se van a deteriorar. Y no es lo mismo ser Alemania, que lleva ya pues, más de un lustro con las cuentas en un superávit público, o ser alguno de los 15 países europeos que tiene superávit en las cuentas y que por lo tanto puede enfrentar un año o 2 años de mayor gasto en comparación con sus ingresos. No es lo mismo eso que la otra situación que estamos viendo en otras economías desarrolladas en las cuales las cuentas no estaban en orden, la tendencia a la deuda era a más y ahora que realmente puede estar justificado un aumento puntual de la deuda, y ahora hablaremos para qué estaría justificado, no existe margen para proporcionar. Bien, ¿qué tipo de políticas debería favorecer ahora mismo un gobierno? Un gobierno, en todo caso, ahora mismo tendría que apostar por permitir con todas sus energías y con todas sus fuerzas que todas las políticas de ajuste que deban tomar las empresas se vean aliviadas por las administraciones públicas. Por ejemplo, si en términos de empleo, este es un momento en el cual, lógicamente, se van a perder muchos trabajos, este es el momento óptimo para que desde los servicios públicos de empleo se favorezcan los despidos temporales y no los despidos permanentes. Por lo tanto, si el Estado puede hacerse cargo de una prestación durante 1 o 2 meses, ese 1 o 2 meses son a menudo la respuesta y la diferencia entre que una empresa siga funcionando o una empresa se vaya por completo a un escenario de quiebra. Esa figura laboral en el mundo anglosajón se ha dado en denominar furlough y en España, por ejemplo, se le llama ERTE, ¿no? Expediente temporal de regulación de empleo. Pero lo importante en este tipo de escenarios es que el aumento del paro pueda ser asumido por el Estado, porque es precisamente el Estado el que está tomando medidas de confinamiento, es precisamente el Estado el que está decretando el parón de la actividad y por lo tanto es de toda justicia que si en cualquier escenario de desempleo se presupone que hay una prestación a la cual los propios trabajadores y las empresas han estado cotizando mensualmente, pues qué más motivo para que ahora, que hay una situación de emergencia, se cumplan esas promesas. Yo creo que eso es lo que va a salvar a muchos países de tener o no una hecatombe social
y laboral, el ser capaces de reincorporar lo antes posible a muchos de los despedidos. Por otro lado, el clima fiscal me preocupa ahora mismo en términos de cuáles son los impuestos que se les exigen normalmente a las empresas y a los trabajadores y cuál es la nueva realidad del escenario post-pandemia. Yo creo que sería fundamental vincular el pago de impuestos del año 2020 y también del año 2021 a cuál ha sido la incidencia en la renta de los trabajadores y de las empresas de esta crisis en concreto. Yo siempre me ha parecido muy curioso que no tengamos mecanismos correctivos en nuestros sistemas tributarios y cobremos los impuestos solo por lo que ocurre desde el 1 de enero al 31 de diciembre, porque realmente uno siempre puede tener un buen año por distintos motivos. Uno puede recibir una herencia, o uno puede tener una operación profesional o una venta inmobiliaria o financiera que durante un año nos convierta en parte de la élite económica. De hecho, los estudios muestran que una parte muy importante de la población figura, al menos durante algunos años de su vida, entre los niveles más altos de ingresos. Pero claro, a menudo se trata de operaciones puntuales o de años extraordinariamente buenos. Y lo que el cálculo fiscal debería incorporar es cuál es el ciclo de ganancias de una empresa y de un contribuyente, porque más allá de lo que suceda en un año natural, es verdad que, en un año fiscal, es verdad que luego, prolongando un poco el cálculo, podemos ver que las cosas cambian, ¿no? Y entonces, si un contribuyente este año declara un nivel de renta un 20-30% más bajo que el año anterior, ¿deberíamos aplicar como si nada el impuesto sobre la renta sobre esas familias? Yo creo que no. Y aunque vayamos a exigir el mismo número de impuestos y aunque vayamos a cobrarle el mismo número de impuestos, deberíamos establecer un calendario de pago. Y si para 2020 entendemos que las tablas del impuesto sobre la renta se mantienen como están, lo cual probablemente es un error, porque para eso precisamente se podría emitir deuda puntualmente, para bajar los impuestos este año, que es cuando más falta hace, y darle un estímulo al sector privado. Pero si mantenemos los impuestos como están, pues porque no hay margen fiscal para bajarlos ahora mismo, pues entonces por lo menos establezcamos un calendario de pago y permitamos que los contribuyentes respondan a sus obligaciones del año de la gran pandemia y del gran confinamiento en un calendario temporal. Igual que cualquier deudor reestructura con su banco sus obligaciones, es hora de que la agencia tributaria haga lo mismo y en muchos países lo está haciendo. Y Austria sería un ejemplo más. No quiero centrarme solo en el caso austriaco, ¿no? En Alemania también la petición de ayudas y nuevos calendarios fiscales está en marcha ya. Y en la baja del IVA también, en Alemania. Correcto, ¿no? O sea, hay políticas de rebaja fiscal en Alemania que están centradas además en los sectores más golpeados, es decir, cafeterías, restaurantes, hostelería y demás, y en otras en las que también va a haber descuentos. Pero hay que introducir tanto deducciones en el impuesto de sociedades como créditos fiscales dentro de los impuestos sobre la renta, que lo que tienen que hacer es permitir al contribuyente que ha salido golpeado de esta crisis, que van a ser muchos, que difieran en parte el pago de sus impuestos. La deuda tributaria permanecería ahí si no es posible bajar impuestos, ya digo, que en el fondo sería lo idóneo, pero el calendario de pago sería otro, ¿no? No se exigiría todo en 2020, porque yo creo que apretar ahora es el mayor de los errores posibles, porque ahora es cuando hay que tener el mayor margen, porque cuidado, si cae el sector privado, cae el sector público, que no se engañe nadie. Obviamente. Obviamente. Entonces, no hay razón de más para ser flexibles. No, completamente de acuerdo. Y bueno, para terminar la última pregunta, Diego, hemos hablado en este Ágora Live sobre políticas correctas y ha dado los ejemplos de Austria y de Corea del Sur en el control de la pandemia. Pero también han habido políticas erradas y erradísimas, donde también hay cierta irresponsabilidad con la deuda y el déficit fiscal, y por eso no te puedo dejar de preguntar por la situación que está viviendo España, en manos de un gobierno compuesto por socialistas, comunistas y auspiciado por los más rancios socialismos. A tu juicio, ¿tú cómo calificarías el trabajo de Pedro Sánchez en esta crisis sanitaria? Pues la verdad es que los indicadores hablan por sí solos. Yo podría ponerle muchos calificativos, seguro que no van a ser los más amables, ¿no? Pero más allá de la valoración subjetiva, el hecho es que España es el segundo país OCDE con mayor mortalidad por habitante, el país OCDE con mayor número de contagios oficiales por habitante, a pesar de que España ha realizado notoriamente muchos menos test que la gran mayoría de países e incluso ha protagonizado una triste polémica con ya distintas instituciones que están desmintiendo las cifras oficiales de test que intenta deslizar el gobierno. Ya ha habido un desmentido
de la OCDE, ya ha habido una polémica con la Johns Hopkins University, entonces, bueno, esto es un poco un ejemplo de que la respuesta está siendo, además de errada, muy, muy opaca y muy poco transparente, y se está directamente intentando inflar los números o maquillar los números para ocultar la gravedad de la crisis sanitaria. Y luego la crisis económica, pues es tremenda. Si tú ahora mismo coges en España cuántas personas están accediendo a prestaciones por desempleo, por cese de actividad, por paro temporal, y lo comparas con la población activa, tú tienes que ahora mismo en España está parado el 45% de la población. El 45% de la población. En España teníamos un paro elevado, sí, duplicando la tasa europea media, que estaba en el entorno del 14%, ¿no? España está en el 14% de paro hace pues 2 meses, pero ahora mismo nos hemos ido a que en la práctica solo está ocupado el 55%. El 45% restante está en una situación o de desempleo en interinidad o de desempleo permanente, es decir, no se han tomado medidas para paliar la emergencia a tiempo y se ha generado una sangría laboral tremenda, que es muy preocupante, porque España ya tuvo una crisis laboral importante, ¿no? Llegó a tener un desempleo del 26%, campeones europeos junto con Grecia en desocupación, y ahora pues parece que volvemos por el mismo camino. Pero es que además hay que tener en cuenta que España aumentó el déficit en 2019, es decir, España estaba deteriorando sus cuentas públicas cuando no pasaba nada. Entonces ahora que llega la gran pandemia, el gran confinamiento y que las urgencias fiscales son tremendas, no hay dinero en la caja porque ya nos lo hemos gastado, ya nos lo gastamos el año pasado en todo tipo de programas de gasto de los que obviamente no ha quedado nada, ¿no? Porque si hubiesen sido programas de gasto válidos, hoy veríamos los resultados de una economía que resiste la caída, pero no, aquí lo que ha habido es un nuevo intento keynesiano de cebar la demanda justo antes además de una crisis, lo cual nos ha dejado pues con una estructura productiva que no ha salido beneficiada obviamente de esas distorsiones y con una capacidad de actuación fiscal muy pequeña. Además, la reacción en España ha sido muy lenta y después la salida está siendo también muy lenta. Esto es público y notorio, ¿no? España ha sido el país que más tarde reaccionó en comparación con el número de positivos detectados y también es el país que más tarde plantea la salida, porque a este paso se está hablando de que solo en la segunda mitad de junio, ojo, y empezamos a mediados de marzo, solamente en la segunda mitad de junio habría una cierta recuperación de la normalidad de la economía. Como digo, hay países como Austria que han empezado a desandar ese camino a mediados de abril. Alemania sería otro ejemplo también, desde mediados de abril normalizando su situación. Está el caso de Suecia, ¿no? Que no lo hemos comentado, pero que obviamente ha apostado por fomentar la inmunidad de grupo. Ya se estima que la inmunidad de grupo está a un par de semanas a la vista, ¿no? En ciudades como Estocolmo, y aunque es verdad que las cifras de Suecia no son las mejores, tampoco son las peores. Es decir, Suecia no ha cerrado su economía y se sitúa en una zona intermedia, ¿no? Está desde luego mucho mejor que España, está mejor que Francia, está mejor que Reino Unido, y luego es verdad, tiene más mortalidad que otros países que estamos citando, pero es interesante, ¿no? Entonces esto nos demuestra que la clave es actuar rápido, tener un plan de actuación, ¿no? Y Suecia tenía uno, pero en España no teníamos ninguno, ¿no? Portugal, por ejemplo, sus medidas de confinamiento fueron estrictas también, pero no tanto como España, pero sobre todo se tomaron antes. Entonces aquí hemos reaccionado tarde. El escenario de salida es tardío. Y lo más importante de todo, ¿quién está en el gobierno en España? Pues está en el gobierno quien está, ¿no? Un grupo, una coalición francamente radical, ¿no? Una alianza de partidos dentro de la cual pues está obviamente Podemos, un partido con reconocidos vínculos con distintos autócratas bolivarianos, empezando por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y esto luego permea en la política pública. No nos vayamos a pensar que esto es solamente el pasado, ¿no? El oscuro pasado de unos chicos que asesoraban a tiranos latinoamericanos. No, ellos aquí, pues, por ejemplo, han llegado a paralizar consejos de gobierno en las últimas semanas para exigir la toma de control de los medios de comunicación, del sector energético, de la banca, es decir, se han planteado abiertamente nacionalizaciones y demás. Y aunque el socio de gobierno es algo más moderado, no se puede decir que el Partido Socialista que tiene hoy España tenga nada que ver con el Partido Socialista que en los años 80 pues sorprendió por ser una especie de socialdemocracia razonablemente socioliberal que privatizó distintas industrias y modernizó bastante la economía española bajo gobierno de Felipe González, ¿no? Que desde luego que no era un liberal, ¿no? Pero al lado de quienes están hoy en la cúpula de su partido, pues probablemente está más cerca de nosotros, ¿no? que del tipo de referentes que hay hoy en día. Y además, obviamente.
para tener en cuenta pues, la coalición de fuerzas que está en el poder, sí que tiene un cierto contrapeso en la ciudad de Madrid y en la región de Madrid o en la región de Andalucía o en la región de Murcia o en la región de Galicia, es decir, allí donde hay mayorías alternativas, donde los partidos de centro-derecha, que agrupan distintas fuerzas, ¿no? Partido Popular, Ciudadanos y Vox, sí está consiguiendo articular soluciones distintas. Y ojo, no es casualidad, tiene mejor resultado estos territorios. Por ejemplo, Madrid, al adelantar las medidas de aislamiento una semana, consiguió que el pico de contagios se superase 2 semanas antes que el gobierno central. Se calcula que si el gobierno central hubiese tomado medidas tan rápido como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el número de fallecidos hubiese sido un 80% más bajo. O sea que en Madrid, a pesar de que es un epicentro de la pandemia, como todas las grandes capitales, porque aunque el confinamiento, por ejemplo, como digo, más o menos estricto, no tiene tanta correlación, la densidad de población sí que es un factor clave, y eso probablemente quiere decir que en los grandes núcleos de población, con grandes densidades de población, sí que probablemente es difícil evitar un cierto confinamiento durante una primera fase, ¿vale? Pero es cierto que Madrid ha conseguido mejores resultados que Andalucía, tradicionalmente una región gobernada por fuerzas Por el PSOE. de izquierda, claro, Por la PSOE, como se decía sí, en los 40 años, claro. Pues sí, en Andalucía, que durante 40 años ha sido un feudo socialista. Andalucía, para quienes no lo ubiquen, es un territorio muy grande de la península ibérica, al sur, es la región más poblada de todo el país. Es la comunidad autónoma más poblada. Un motor turístico y cultural y también económico, ¿no?, para España, pero que tradicionalmente había tenido cifras económicas muy malas, ¿no? Porque ha estado 40 años, ¿no?, gobernado por un régimen socialista muy corrupto, ¿no? Claro, y siendo que en su origen el centro de la primera industrialización española fue en Andalucía, fue en Málaga. Correcto. Sí, o sea, es tremendo. Y de hecho, poco a poco la recuperación de ese pulso empresarial en ciudades como Málaga abrió el camino para una nueva mayoría política, que es la que existe ahora, y lo está haciendo bien, además, porque por primera vez en no sé cuántos años Andalucía tiene superávit, Andalucía tiene los mejores datos, o está entre los mejores datos, ¿no?, regionales de lucha contra el coronavirus. Lo mismo en Galicia, también una región donde tradicionalmente la izquierda no ha tocado poder, también es una de las regiones que mejores resultados está teniendo contra la pandemia. Es decir, la descentralización del poder ha permitido que allí donde hay mayorías alternativas los resultados sean un poquito mejores. Pero bueno, obviamente siempre dentro de ciertas limitaciones, porque aunque sea un país, España, con mucha descentralización, el rumbo general lo ha marcado esa coalición de socialistas y comunistas, y lamentablemente es que nos podemos comparar bien prácticamente con muy pocos países. Estamos peor que la gran mayoría. Solo Bélgica tiene cifras peores que España en términos sanitarios, y en términos económicos España está peor que Italia. La gente aún ubica, ¿no?, que Italia ha sido el país más golpeado, pero realmente España ya es, ¿no?, desde hace tiempo un país con una tendencia mayor en fallecidos, infectados, y sobre todo, aparte de lo que son tendencias, ya cifras de proyecciones de crecimiento, en este caso de recesión, mucho más hondas para 2020, recuperación más débil en 2021, y bueno, un poco esto nos recuerda y por resumir ya y por ir cerrando, que las medidas que tomemos al principio tienen que ser rápidas, por lo tanto el liderazgo sí importa, que no es necesario establecer un cerrozo de la economía, lo que es necesario es mantener el aislamiento social, pedir, eso sí, un cierto sacrificio en ciertos sectores a los que se puede compensar de otras maneras durante un cierto periodo de tiempo, asegurarse que hay suficiente material para lidiar con la pandemia, hablo de mascarillas, guantes y demás materiales necesarios, geles de limpiadores, etcétera. Aumentar la capacidad sanitaria, ¿no? Esto, por ejemplo, en Alemania, como el 70% de su sistema de salud es privado, hay muchísima flexibilidad, eso les ha ayudado mucho. En otros países el 70-80% de la salud está en manos del Estado y por lo tanto no hay tanta capacidad, pero bueno, siempre puedes crear esos hospitales de campaña, ¿no?, como se hizo, por ejemplo, en Madrid y en otros países, para aumentar la capacidad. Entonces, promover el aislamiento, aumentar la capacidad sanitaria, favorecer el continuamiento de la operativa económica, siempre dentro de las medidas básicas de prevención, pero apostar por seguir en pie. Y luego también, mayorías políticas responsables que tengan las cuentas en orden para que en momentos como este exista margen de actuación, y políticas orientadas a que el sector privado mantenga el pulso, porque si cae el sector privado,
caemos todos. Ahí sí que no hay empleo, no hay margen para gasto público y no queda nada. Los emprendedores son la base de la prosperidad de nuestros países, son los generadores de riqueza, son los generadores de oportunidades y son ellos quienes necesitan ahora mismo un salvavidas, porque sin ese salvavidas, que no son ayudas, no son subsidios, no son favores, no son prebendas, son simplemente estas medidas de flexibilidad de las que estamos hablando, que son las que nos van a sacar de la crisis del coronavirus, que es una gran amenaza para la economía, pero en general para todas nuestras libertades y nuestro modo de vida, Juan. Eso es muy cierto, es decir, las verdades de siempre en estos momentos de crisis se vuelven cada vez más evidentes. Ha sido una gran sesión, Diego, y a nombre de la Fundación para el Progreso te quiero agradecer por tu buena disposición y tus interesantes comentarios. Muchas gracias, Diego. Yo quiero daros a vosotros las gracias, mandarle un beso muy grande a toda la gente de Chile, mis condolencias a quienes han perdido a alguien, un abrazo también a todos los que están luchando con la enfermedad y también, por supuesto, todo mi cariño a ese fiel y magnífico público de la Fundación para el Progreso, bastión de la libertad, no solo en Chile, sino en toda América y en el mundo hispano. Aquí es un referente también todo el estupendo trabajo que hacéis. Y, por supuesto, a todos aquellos amigos que nos encontramos el pasado verano en Chile, en la Universidad de la FPP, pues nada, que deseando vernos las caras de nuevo y volver a compartir ideas cuando todo esto pase. Ojalá sea pronto. Muchas gracias, Diego. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro Ágora Live. Si no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal para estar al día de los contenidos que constantemente subimos en la FPP para la defensa de la libertad. Hasta pronto y será en otra ocasión.